Alicia García de Solabagio, profesora titular de Derecho de Familia y Sucesión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Adelante, profesora, doctora. Sí, buenas tardes a los estoicos que todavía están. Quería agradecer al Colegio de Abogados de la Capital Federal, en la persona de Daniel y de María Gracia, también a la Universidad Nacional de Tucumán y al Instituto de Derecho Parlamentario de Tucumán. En el mismo orden de ideas, porque yo creo que ya el tiempo no da para prolongar mucho esta conferencia, quiero decirles que mi especialidad es el derecho de familia y de las sucesiones, y en ese orden de ideas me subo y me agarro de la exposición de la profesora Alice, quien habló sobre el cuidado que hay que tener en los proyectos de ley, en los fundamentos, dictámenes, etcétera, todo aquello que hace la técnica legislativa que debe emitir un legislador, y el grave daño que se puede causar con una mala ley, en ese sentido, en el derecho de familia. Por eso mi exposición es sobre exigencias mínimas que se deben tener en cuenta para la realización de un proyecto de ley en el derecho de familia. Y la gran controversia es lenguaje técnico versus lenguaje común, lenguaje ordinario, lenguaje vulgar al decir de colmo. Por lo tanto, considerando las peculiaridades del derecho de familia, su naturaleza jurídica, que es de derecho privado con un altísimo componente de orden público, impone la necesidad de que todo proyecto de ley que pretenda regular sus instituciones recurra a técnicas elementales para la construcción de normas, leyes o códigos que minimicen la eventual existencia de términos o conceptos anfibológicos. Los conceptos anfibológicos son aquellas que tienen un doble sentido, la palabra o una frase que pueda provocar, generalmente en el juez, dudas e interpretaciones erróneas, a fin de asegurar los derechos y situaciones jurídicas conexas. En estos minutos breves que he decidido cortar la mitad, me limitaré a presentar solamente el problema, que se van a observar en algunas reglamentaciones legislativas, tema por otro costado no abordado nunca en la disciplina parlamentaria con respecto al derecho de familia, y los jus familiaristas que están presentes aquí y de otros países a quienes agradezco, querían conocer, porque en derecho de familia se ha vuelto muy quisquilloso la utilización de determinadas palabras. La evolución del mundo y de la vida social, determinada por una suma de factores de toda índole, económicos, éticos, políticos, etc., tiene que acarrear una concomitante evolución del derecho familiar, so pena que éste no responda a su época ni a su medio, y que resulte así una rémora o una traba en lugar de ajustarse a las modalidades que debiera reflejar, a fin de ser un órgano efectivo de previsión y de progreso. Sin embargo, ¿hasta qué punto la evolución debe prevalecer sobre la seguridad? O viceversa, ya que ambas tienen el mismo asidero de fondo y resultan antinómicas en su específica virtualidad. El mundo evoluciona, la ciencia evoluciona, el derecho de familia debe acompañar esa evolución. Pero la legislación, que en teoría debe garantizar la seguridad jurídica, ¿debería incorporar todos esos avances? ¿Son riesgo de soslayar la seguridad jurídica? Y en caso de optar por este último criterio, la regulación de las instituciones del derecho de familia que son de orden público, es decir, son de aquellas normas que fundamentan toda organización de un Estado, de una sociedad y de la familia. ¿Estaría el legislador de un país determinado y en una época determinada reflejando la particular concepción que se tiene sobre la familia, la sociedad
y el Estado? En nuestro país, el interés familiar es la fórmula propia del orden público. Familiar. Interés familiar, como decía Díaz de Guijarro, que admite una faceta privada y una faceta pública, que es la que debe velar el Estado. No es infrecuente que el legislador se exprese con imperfección e imprecisión en el lenguaje, empleando términos equívocos o ambiguos, o usando para expresar el mismo concepto vocablos diversos que no son completamente sinónimos. Es función del legislador reflejar la realidad familiar argentina en sus proyectos de ley, dictámenes o informes. Para actuar así, deberá poseer una clara, fina y delicada epidermis, un profundo conocimiento de todo el organismo del derecho de familia, de la historia de sus instituciones y de las condiciones de vida en que las relaciones jurídicas familiares se producen, a fin de escudriñar lo que la sociedad argentina considera legítima para luego regular en materia familiar. En suma, es un arte la creación de leyes. Por ello deviene arbitraria o cuanto menos discrecional y potencialmente iatrogénica toda interpretación judicial cuyos preceptos tengan una doble significación, tales como centro de vida, capacidad progresiva, grado de madurez suficiente, es el deseo de los cónyuges, cuando habla de la nulidad matrimonial, artículo 425, ya vamos a ver las sentencias contradictorias, no las vamos a ver, pero se las voy a dejar al organizador para que lo tenga, que es centro de vida, jurídicamente hablando, para un juez, que lo es lo mismo para otro. Primer problema. Segundo problema, marcaremos los inconvenientes que a nuestro juicio se presentan en las normas vigentes. Se puede observar la recurrencia a superfetaciones, esto es, repetición de preceptos o principios, siendo el de mayor uso y abuso el del interés superior del niño y de conceptos abiertos. Para la profesora que estaba colombiana, quiero decirle que una de mis mejores amigas es la profesora Ilva Hoyos Castañeda, quien incluso comentando un fallo de la Corte Constitucional de Colombia, se ha llegado al extremo de arguir el interés superior del niño para justificar la eutanasia infantil en Colombia en la sentencia T-544 del año 2017 de la Corte Constitucional de Colombia. Trabajo que justifica la presentación y la publicación de la doctora Ilva Hoyos sobre aporías desde el interés superior del menor. Las aporías son paradojas o dificultades lógicas insuperables que estamos autorizando, los jueces o la Corte Constitucional de Colombia autorizó la muerte de un niño, figura que no está contemplada en Colombia, basándose en el paradigma del interés superior del menor. Vaya paradoja y grave, ¿no? Es así que el margen de apreciación que la ley otorga al juez para interpretar y aplicar estos dogmas es ilimitado, simplemente por el hecho de que en un caso determinado esté involucrada una persona menor de edad. En las leyes encontramos, dijimos, superfetaciones, es decir, repetición de disposiciones que en diversos lugares del Código Civil Nuevo se legislan 2 o más veces y no contemplan la misma situación o relación jurídica. Y se comprenderá que ello no habla gran cosa a favor de un pensamiento orgánico y simple, que es el ideal a perseguir por una legislación, ocasionando sentencias contradictorias sin fundamento racional ni lógico. Otro de los problemas que observamos en las leyes de familia en las normas legales es de la falta de concreción o abstracción, la contracara. Así existen normas concretas
y otras normas que son abstractas. La fórmula concreta supone situaciones de hecho y más o menos particulares. La fórmula abstracta, por el contrario, hace caso omiso de tales situaciones y tiende a aproximarse a lo común y superior de las mismas. Las normas concretas, en cambio, garantizan en parte la seguridad general ante la posible arbitrariedad de un juez. A mi criterio, las normas abstractas, abiertas, anfibológicas, podrían ser aceptadas si se estuviera seguro de que se cuenta con jueces capaces de comprender la ley en la plenitud de sus funciones y las consecuencias y proyecciones de sus sentencias, porque este tipo de normas implicaría tener jueces que estén involucrados con la función legislativa, que sean un relativo dechado de conocimientos científicos jurídicos especializados y de criterios firmes y objetivos o meramente sentido común. Y sabemos que algunos no lo son. En ello estriba la razón fundamental para dar preferencia a la legislación concreta, pues así es como resulta dable al juez aplicar el derecho a las peculiares relaciones de familia, tan diferentes a los actos jurídicos de derecho privado patrimonial. Normas claras y concretas. Otro interesante tema para reflexionar es respecto a la semántica utilizada en los proyectos de ley, normas y códigos. Al respecto, me pregunto, ¿debe utilizarse el lenguaje técnico o el habla popular? Rogen, gran admirador de la simpleza, sostenía que las leyes deben ser tan completas y claras que resulten susceptibles de ser comprendidas sin el auxilio de ideas jurídicas. No le gustaban los abogados. En principio, el legislador quiere que las leyes se presten a su conocimiento por todos, a cuyo efecto es indispensable un lenguaje que huya de lo cerrado e impenetrable para los que no son especializados. No obstante, existen giros técnicos que son simplemente insustituibles, por cuanto representan con claridad y precisión la respectiva idea. Por ejemplo, posesión de estado de familia, solidaridad, legitimación, derechos inherentes a la persona, heredero forzoso, son insustituibles. El derecho, por lo tanto, tiene su lenguaje propio, por lo mismo que contempla fenómenos y relaciones propias de toda disciplina científica. De allí que el lenguaje de la ciencia no tenga por qué ni cómo ser el lenguaje común. Por ejemplo, la medicina o la física yo no conozco ningún libro de medicina en donde no se utilice la palabra técnica como cáncer y se utilicen sinónimos para no parecer tan duros. Hay palabras insustituibles. Y tenemos en el derecho de familia una permanente puja por el uso de las palabras. Es por ello que el legislador especializado en derecho familiar debe tener siempre en cuenta la circunstancia que el lenguaje normativo debe ser el técnico, con locuciones accesibles y llanas, para luego ese lenguaje técnico pueda infiltrarse en la conciencia popular y lleguen a ser asimiladas por la gente, convirtiéndose poco a poco en expresiones usuales. El lenguaje técnico siempre precede al lenguaje común y es la sociedad la que lo adopta y legitima la norma sin imposiciones afectadas ni prepotentes. Por ejemplo, en el lenguaje popular o común es habitual el uso del vocablo menor al referirse a un niño, niña o adolescente. Por lo tanto, no es cuestión de que el lenguaje deba ser técnico o coloquial. Lo único que debe estar en tela de juicio es hasta qué punto y en qué forma las leyes pueden abandonar lo técnico de las expresiones jurídicas para acomodarse en tal medida y forma
a lo usual del lenguaje ordinario o común. Nuestro código no tiene el rigorismo técnico, el Código Civil y Comercial, que tenía y tiene el Código Germánico, pero no por eso resulta más claro. Posee fórmulas estereotipadas y en eso está cabalmente la mala técnica legislativa. Sus fórmulas tienen sentidos tan variados que resultan imprecisas, por donde se dificulta el conocimiento de ellas y que las vuelven inaccesibles. Por lo tanto, el ideal a perseguir es unir una buena ciencia jurídica a una no menos importante ciencia del lenguaje, o como decían los viejos romanos, utile dulce, con intención meramente ejemplificativa. Conseguí algunos fallos en donde para un juez de la misma jurisdicción de otro, el centro de vida del niño, que es el que fija la competencia del juez que va a intervenir nada menos que en una cuestión en conflicto de un menor, en la adopción, etc., el Código Nuevo, la Corte también lo ha dicho, el centro de vida es donde el niño pasa la mayor parte del tiempo de forma legítima. ¿Cuál es la casa del padre, la madre, la abuela, el tío? Mientras tanto, los jueces se pasan la pelota y el chico tiene ya una edad muy avanzada para poder esperar cada día que pasa que los jueces se pongan de acuerdo para ver qué es el centro de vida. Tenemos otro problema. De todo esto que estoy diciendo tengo casos reales. Al que le interese se los puedo enviar. Otro problema tenemos que con respecto al lenguaje es que se utiliza la palabra o la figura referente afectivo. ¿Qué son los referentes afectivos en el Código Civil Nuevo? Que obstaculizan de tal forma la adopción que el juez especializado tiene que no solamente recurrir a todos los parientes antes de que el niño salga en adopción, sino también tiene que agotar los referentes afectivos. Alguien de los aquí presentes y del exterior, porque nadie me ha podido referenciar qué es o a qué se refiere el referente afectivo. ¿Quién es? ¿Por qué utilizan locuciones propias de la psicología y de la sociología? Entonces, el juez especializado cree que el profesor de fútbol del niño es un referente afectivo, se lo entrega en guarda al niño y el niño es abusado. ¿Por qué? Porque es el referente afectivo y como nadie vino a preguntar, no señores, estamos destrozando el estatuto del parentesco. Por algo existe un parentesco por consanguinidad en línea recta, ascendente y descendente. Pero no, vinieron e impusieron el criterio del referente afectivo en materia de familia, en la adopción. Y lo peor que se metieron con los niños. Están más desprotegidos como nunca han estado en la Argentina. Producto de las malas leyes y de la aplicación que pueden hacer los jueces especializados, muchas veces militantes e ideológicamente interesados. No tengo nada más que agregar, espero haber cumplido con creces con el plazo. Gracias, muchas gracias.